Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias nuevamente por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. La noche del 31 de diciembre de 1972, Puerto Rico celebraba la llegada de un nuevo año. Entre luces de fuegos artificiales y deseos de esperanza, un héroe caminaba hacia su destino. Roberto Clemente, más que un pelotero, era un hombre movido por la justicia, por la compasión y por la urgencia de tender la mano. En el aeropuerto de Isla Verde lo esperaba un avión cansado, cargado de víveres, medicinas y fe. No era un viaje cualquiera, era un acto de entrega, un compromiso con las víctimas del terremoto que había sacudido a Nicaragua pocos días antes. Minutos después del despegue, el cielo oscuro de Piñones se iluminó con un trágico resplandor. El mar, eterno guardián de secretos, se convirtió en tumba y testigo. Esa noche no solo se perdió un hombre, nació un mito. Roberto Clemente partió para siempre, pero su memoria quedó anclada en cada juego, en cada gesto solidario, en cada corazón que aún lo recuerda como el héroe que se atrevió a volar cuando todos temían. Roberto Clemente despegó llevando ayuda y aterrizó en la eternidad. Antes de comenzar en este episodio, mencionaré conceptos o palabras del vocabulario de la aviación. Este episodio no tiene la intención de exponer ningún expertise en el tema, solo compartir información de documentos legales, reportes y noticias de la época. Comencemos. Roberto Clemente Walker nació en el barrio San Antón de Carolina, Puerto Rico, el 18 de agosto de 1934. Hijo de Melchor Clemente y Luisa Walker. Roberto fue el más joven de varios hermanos. Desde temprana edad practicaba todo tipo de deporte y dentro de ellos no tardó el béisbol en convertirse en su mayor pasión. Clemente ingresó a los Piratas de Pittsburgh en el 1955 y estuvo en ese club hasta 1972. Su récord dentro de ese equipo lo establece como miembro regular de los Piratas de Pittsburgh por 18 temporadas, desde 1955 hasta 1972. Jugó en 2.433 juegos. Tuvo 9.454 turnos al bate. Anotó 1.416 carreras. Hizo 3.000 hits. De hecho, el 11º de 12 jugadores en lograr este hecho en la larga historia de los 135 años de béisbol, incluyendo 250 cuadrangulares. Clemente participó en 2 series mundiales, bateando 310 en 1960 y 414 en 1971. Fue campeón de bateo 4 veces. Fue seleccionado el jugador más valioso de la Liga Nacional de 1966. 12 veces ganó el Guante de Oro por su habilidad en el fildeo y seleccionado el más valioso de la Serie Mundial de 1971.
Se casó en 1964 con Vera Cristina Zavala, quien nació el 6 de marzo de 1941, también en Carolina, Puerto Rico, hija de Flor Manuel Zavala y Marcia Serrano, la tercera de 4 hijos. Vera pasó la mayor parte de su adolescencia trabajando como voluntaria en la comunidad y participando en programas de liderazgo durante sus años en la escuela. Roberto y Vera tuvieron 3 hijos, Roberto Jr., Luis Roberto y Roberto Enrique. Ellos tenían 6, 5 y 2 años cuando su padre murió. Roberto fue un gran padre, buen hijo, buen hermano y buen esposo. Persona de gran calidad humana que hizo mucho por otros en las ligas mayores e hizo mucho por la gente. Comprometido con el evangelio de caridad cristiana, interesado en otras personas y en los niños. De hecho, las virtudes cristianas de Roberto Clemente lo llevaron a iniciar una campaña para obtener provisiones y entregarlas a las víctimas del terremoto de Managua, Nicaragua. El terremoto de Managua de 1972, llamado localmente como el terremoto del 72, fue un sismo de magnitud 6.2 en la escala Richter, que destruyó la capital de Nicaragua a las 12:35 de la madrugada del sábado 23 de diciembre de 1972, en vísperas de la Navidad. Duró aproximadamente 30 segundos, seguido por 2 réplicas de magnitud de 5.0 y 5.2 a la 1:18 y a la 1:20 de la madrugada respectivamente, casi una hora después del primer temblor. Con un epicentro dentro del lago Jolotlán, a 2 kilómetros al noreste de la planta eléctrica Managua, en la falla de Tizcapa. Destruyó el centro de la ciudad y causó cerca de 19.320 muertos y 20.000 heridos, aunque no se sabe el número exacto de fallecidos debido a que hubo cadáveres que nunca fueron sacados de los escombros por los rescatistas nacionales y extranjeros, y que al descomponerse causaron un fuerte hedor durante casi 5 meses, hasta la llegada de la estación lluviosa, que es en mayo, que en ese año obviamente fue en mayo del 73. El desastre causó más muertos debido a que la mayoría de las casas eran de taquezal. Estas casas que se cayeron ya habían sido dañadas por el terremoto del 31 de marzo de 1931 y no fueron reparadas apropiadamente, aunque hubo también casas modernas de taquezal que soportaron el temblor. Las casas de taquezal son edificaciones que utilizan un sistema de construcción de los tiempos coloniales, el cual combina una estructura de madera con rellenos de tierra, lodo y barro, mezclada con otros materiales como piedras. Este sistema se caracteriza por ser una técnica orgánica y artesanal que se propagó, como ya les dije, durante la época colonial. Aunque el sismo no fue especialmente fuerte y tuvo lo que se puede decir una moderada magnitud, sus consecuencias fueron notables por las políticas de confiscación y prohibición de reconstruir el centro por parte del gobierno, convirtiéndolo en el peor desastre telúrico jamás registrado en Nicaragua. El terremoto afectó 27 kilómetros cuadrados, de los cuales 13 fueron totalmente destruidos, es decir, la casi totalidad del centro de la ciudad. Daños materiales fueron cuantiosos. El 90% de las casas en el radio central se derrumbaron y las que quedaron en pie estaban dañadas severamente al punto de reconocerse como inservibles. Más de 600 manzanas o cuadras quedaron destruidas por el sismo. Unas 50.000 construcciones quedaron en escombros y más de 280.000 personas quedaron sin hogar. El 75% de las viviendas y edificios del centro se derrumbaron total o parcialmente. El 95% de la pequeña industria desapareció. El 75% de la infraestructura urbana desapareció. El 90% del comercio sucumbió al terremoto y a los incendios que duraron 2 semanas.
el 40% de las fuentes de ingresos fiscales también desapareció. Los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y alcantarillados quedaron cortados por los movimientos terráqueos. En la ciudad de Managua cayeron destruidos todos los hospitales públicos y privados. Solo el hospital militar inaugurado por el dictador Anastasio Somoza, me parece, que lo inauguró en el 56, quedó en pie y fue reparado posteriormente. El terremoto había dejado a Managua en ruinas y a su gente clamando por ayuda. En Puerto Rico, Roberto Clemente recogió esa urgencia como si fuera suya, convirtiéndose en puente entre la tragedia y la esperanza. Y fue así como los suministros se acumularon en la pista del aeropuerto de Isla Verde, listos para partir. Ya se habían logrado recolectar otros viajes de suministro, pero habían confidencias de que estos no estaban llegando a la gente, sino que los militares se quedaban con ellos. Así que Clemente pensó en llevarlos él mismo. Ese 31 de diciembre, todo estaba listo. Clemente y varias personas que se habían unido a él en un comité de alivio para enviar estos suministros a Nicaragua habían arrendado el avión por $4,000 a una aerolínea local, American Air Express Leasing Company, que era propiedad de un puertorriqueño que en ese entonces tenía 27 años llamado Arthur Rivera. El avión, un Douglas DC-7, un avión comercial estadounidense retirado hoy día del mercado, fue construido por Douglas Aircraft Company entre 1953 y 1958. De hecho, fue el último gran avión de pasajeros con motor de pistón fabricado por Douglas. La aeronave en cuestión fue adquirida por el señor Rivera en Miami, Florida, el 12 de julio de 1972, unos meses antes de la tragedia. Estaba propulsada por 4 motores Curtiss-Wright 988, modelo R3350, cada uno con hélices Hamilton Standard 34E60. El peso bruto máximo de despegue permitido, esto es bien importante, para un DC-7 CF era de 144.750 libras, siempre que se realizaran ciertas modificaciones aprobadas y se utilizara un dispositivo conocido como autofeeder en el vuelo. En septiembre de 1972, la aeronave fue trasladada de Miami a San Juan. Llegó con su hélice número 3 en bandera. El embanderamiento de una hélice implica modificar su ángulo de paso. El 2 de diciembre de 1972, 29 días antes de los hechos, mientras el señor Rivera rodaba con su avión en el Aeropuerto Internacional de San Juan, se produjo una pérdida de potencia hidráulica que provocó un mal funcionamiento de los sistemas de freno y dirección. Como resultado, el avión se salió de la plataforma y cayó en una zanja de hormigón que estaba llena de agua. Antes de impactar contra esta zanja, el señor Rivera apagó los motores. Sin embargo, las palas de los motores número 2 y 3 impactaron contra un objeto duro antes de detenerse. La aeronave sufrió los siguientes daños. Se reventaron las gomas principales, los neumáticos principales. Las palas de las hélices número 2 y número 3 dañadas. El tren de aterrizaje de estribor, las líneas hidráulicas y soporte rotos. Y la toma de aire del enfriador del motor número 3 dañada. Un inspector de la Federal Aviation Administration presente al momento de los hechos le cuestionó al señor Rivera qué haría sobre los daños y este le comentó que los iba a reparar. Según un documento federal al que tuve acceso, en los días siguientes a este incidente, Francisco Matías, quien luego viajaría junto a Clemente el día de los hechos, y Rafael Delgado Cintrón, ambos mecánicos de fuselaje y motor debidamente autorizados por la FAA, realizaron las reparaciones, revisaron los soportes del motor y los filtros de aceite y los encontraron en buen estado. No se encontró ninguna indicación de desalineación del eje. Las hélices dañadas se reemplazaron por unas nuevas y los motores funcionaron durante 3 horas. Tanto el motor número 2
como el número 3 funcionaron dentro de los límites permitidos, sin que se detectara ninguna falla o mal funcionamiento. De hecho, posteriormente, Matías y Delgado Cintrón pusieron el avión en servicio tras firmar los registros de mantenimiento. Pero, ¿cómo Clemente y Rivera se pusieron en contacto? El deseo de asistir en las labores de socorro fue tal que cuando el último de unos vuelos destinados a Nicaragua estuvo listo para partir el 30 de diciembre, había más carga disponible de la que se podía embarcar. En ese momento, el señor Rivera, que estaba en el aeropuerto, se acercó al señor Clemente, a Roberto Clemente, quien había acudido al aeropuerto para ver salir el vuelo. Rivera se presentó como el presidente de American Air Express Company y le comentó que tenía un avión de carga disponible capaz de transportar el material de socorro restante a Nicaragua. Clemente acordó pagar los $4,000 como tarifa de flete al regreso del avión a Puerto Rico. Rivera debía proporcionar la tripulación y el combustible. Las regulaciones aéreas federales vigentes en ese momento exigían que al utilizarse en una operación comercial un avión DC-7 estuviera tripulado por un piloto al mando, un copiloto y un ingeniero de vuelo debidamente cualificados. El piloto sería Jerry Hill, nacido en mayo de 1925 en Sweetwater, Nolan, Texas. Al momento de los hechos, Hill tenía 47 años. Hill poseía un certificado de piloto de transporte de línea aérea emitido por la FAA, la cual lo habilitaba para pilotear aeronaves DC-4, DC-6, DC-7 y C-46. Hill tenía acumuladas aproximadamente unas 12,440 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3,000 en aeronaves tipo D7, incluyendo 2,000 como piloto al mando. Su última vez como piloto al mando había sido el 10 de noviembre de 1972. Hill era un piloto con mucha experiencia. Rivera decidió asumir las funciones de copiloto de vuelo. Rivera tenía un certificado de piloto comercial que lo habilitaba para vuelo instrumental y para aeronaves terrestres monomotor y multimotor emitido por la FAA y habilitación de tipo en aeronaves Douglas DC-3. Rivera tenía acumuladas aproximadamente 1,900 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 6 horas habían sido en aeronaves tipo DC-7. No estaba certificado por la FAA para desempeñar funciones de copiloto en este tipo de aeronave. Rivera intentó conseguir los servicios de un ingeniero de vuelo para acompañarlo en el mismo, pero no pudo hacerlo. Francisco Matías, el mecánico que anteriormente había sido uno de los 2 mecánicos que habían reparado la nave, y Rafael Lozano, amigo de Clemente, fueron los otros 2 pasajeros. La carga se completó el 31 de diciembre. Según la investigación posterior al accidente, basada en un recibo de combustible y una declaración de aduanas, el peso bruto de despegue de la aeronave en cuestión fue de aproximadamente 148,943 libras, o aproximadamente 4,193 libras por encima de su peso bruto de despegue máximo permitido. Durante la mañana del 31 de diciembre, el piloto de la aeronave, el señor Hill, presentó un plan de vuelo a la FAA en San Juan. Aproximadamente a las 9:11 de esa noche, el avión con todos los pasajeros y la tripulación a bordo rodó hacia la pista 7, rumbo a su destino. No había volado desde su llegada desde Miami en septiembre. Tras el arranque de los motores por parte de la tripulación, el vuelo recibió autorización para despegar a las 9:20:30. El tiempo era bueno, con una visibilidad de 16 kilómetros y una nubosidad dispersa
a 670 metros. Durante el despegue, la aeronave realizó una carrera de despegue considerada excepcionalmente larga y ganó muy poca altitud. Inició un viraje a la izquierda hacia el norte, tras lo cual a las 9:23:15 la Torre de San Juan recibió la siguiente transmisión: N500AE regresando. Posteriormente, el avión se estrelló en el Océano Atlántico a aproximadamente 2.4 kilómetros de costa y a 4 kilómetros en el radial de 40 grados del extremo oeste de la pista. Lo más cercano que se tuvo a un testigo presencial del accidente fue el señor Delgado Cintrón, quien estuvo presente en el despegue y quien declaró que al despegar el sonido de los motores era uniforme y normal. Al final de la carrera de despegue, él escuchó algo como 3 petardos y un sonido diferente del motor, causado por lo que él consideró fue un cambio de revoluciones. Después de perder de vista al avión, escuchó una explosión. El lugar del accidente no se descubrió hasta el 4 de enero de 1973, 4 días después del accidente, debido a las condiciones extremadamente irregulares de la superficie del mar y a la escasa visibilidad submarina. Cerca del 7 de enero, buzos de un buque de la Armada de los Estados Unidos informaron que los restos de la aeronave estaban esparcidos por el fondo del océano, a una profundidad de entre 30 y 40 metros, en un área de aproximadamente 1.6 hectáreas. La aeronave estaba dividida en varias secciones, la mayoría gravemente aplastadas o destrozadas. Ambas alas estaban separadas del fuselaje. La zona de la cabina delante de la caja de conexiones principales estaba destruida y faltaban el panel de instrumentos y los controles mecánicos. El tren de aterrizaje delantero estaba retraído. Se contabilizaron los 4 motores, pero ninguno se encontró unido a la estructura del ala. 2 de los motores estaban juntos a una distancia aproximada de 60 metros del ala derecha, que a su vez estaba invertida en el lado izquierdo de una sección del fuselaje. De las pruebas analizadas se concluyó que la falla del motor número 2 se debió a un sobreimpulso del motor durante el despegue. La falta de un copiloto capacitado y la ausencia total de un ingeniero de vuelo, ambos miembros de la tripulación cuyas funciones son cruciales para prevenir este sobreimpulso, junto con un peso bruto al despegue que excedió los límites máximos permitidos, crearon una situación en la que a efectos prácticos el capitán volaba solo en condiciones de emergencia. El DC-7, con la sobrecarga de 4.193 libras, entró en un descenso incontrolado y se estrelló en el mar, tras fallar, como ya dijimos, el motor número 2 y perder potencia el motor número 3. 3 minutos después del despegue, durante el ascenso inicial nocturno, el avión sufrió diversos problemas técnicos, como ya dijimos. Perdió altura, entró en pérdida y se estrelló en el mar a pocos cientos metros de la costa. Los 5 ocupantes fallecieron. Solo se recuperó el cuerpo de Hill, el piloto, visiblemente afectado, pero reconocible. Normalmente, un jugador debía esperar 5 años después de su retiro para ser considerado al Salón de la Fama. Pero apenas unas semanas después de su muerte, la Baseball Writers Association of America votó unánimemente suspender esa regla y permitir su entrada inmediata al Salón de la Fama de Cooperstown. Clemente fue el primer latinoamericano y el primer pelotero puertorriqueño en alcanzar ese honor. Su entrada al Salón de la Fama se convirtió en un acto de duelo colectivo y de reconocimiento global. El mundo lo vio no solo como estrella deportiva, sino como símbolo de humanidad y de servicio.
La MLB, la Major League, estableció en su honor el Roberto Clemente Award, un premio otorgado anualmente al jugador que combine excelencia deportiva con un fuerte compromiso comunitario. En Puerto Rico se inauguró la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y múltiples parques, escuelas y avenidas llevan hoy su nombre. En 1973 el presidente Nixon le otorgó de forma póstuma la Medalla de Oro Congresional a Roberto Clemente. En 2002 el Salón de la Fama cambió el orden de su nombre a Roberto Clemente Walker para reflejar la tradición en nuestras culturas latinas de que un hijo coloque el apellido de su madre después del apellido del padre. En 2003, el presidente George W. Bush le confirió la Medalla Presidencial de la Libertad, el reconocimiento civil más alto que otorga Estados Unidos. Su figura trascendió el béisbol. Clemente se convirtió en un ícono puertorriqueño de la diáspora latina y de los valores de solidaridad, justicia y compromiso social. Para pensar, de los documentos legales pude leer que previamente en 1971 la FAA había emitido una orden de emergencia revocando el certificado de piloto del señor Rivera por infracciones al título 14 del Código de Regulaciones Federales, exactamente la sección 121.3F, es decir, utilizar una aeronave de gran tamaño para el transporte de personas o bienes a cambio de una remuneración o alquiler sin un certificado conforme al título 14 del CFR, parte 121. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte suspendió el certificado de piloto de Rivera durante 180 días. El señor Rivera estaba a bordo del avión la noche del accidente, por ende, fue una de las víctimas fatales. Todos los que abordaron ese avión esa noche del 31 de diciembre de 1972 tenían un enorme deseo de ayudar. El accidente que le costó la vida a Roberto Clemente no fue solo una tragedia aérea, fue también un espejo de realidades que aún nos persiguen. Un avión sobrecargado, un vuelo inseguro y una misión que nunca debió depender de un solo hombre. Clemente murió ayudando, poniendo su vida donde otros solo ponían palabras. Y me pregunto, ¿debe la justicia social descansar en los hombros de individuos que arriesgan todo o debería ser un deber compartido, sostenido por estructuras justas y seguras? También no podemos dejar de lado que está la sombra de la corrupción, aquella ayuda que nunca llegaba al pueblo nicaragüense y que llegó a Clemente a embarcarse personalmente en su último viaje. ¿Cuántas veces seguimos viendo, incluso hoy, cómo la codicia desvía lo que estaba destinado a salvar vidas? Como sociedad, esa noche de 1972, Puerto Rico perdió a un hombre y ganó un mito. Y quizás la pregunta más difícil de todas sea esta: ¿por qué como sociedad solemos reconocer el verdadero valor de nuestros héroes solo después de perderlos? Es como si mientras haya vida tendemos a buscar defectos y solo reconocemos virtudes con la llegada de la muerte. ¿Por qué más allá de los estadios Clemente nos dejó un legado que no se mide en hits, sino en humanidad? Para pensar, ¿no? Que descanse en paz nuestro Roberto Clemente Walker, así con los dos apellidos, que tanta gloria nos dio en el field y en la vida, y que descanse en paz el hombre, porque a nivel personal unos padres perdieron un hijo, unos hermanos perdieron a uno de ellos, una esposa perdió a su compañero de vida y unos hijos perdieron a su padre. Paz y bien para la familia Clemente Walker y para la familia Clemente Zavala, y que descansen en paz y bien para las familias de Jerry Hills, Arthur Rivera, que también leí en otros documentos que era Arturo Rivera. Según los documentos, pues el nombre cambiaba. Paz y bien para las familias de Jerry Hills, Arthur Rivera, Francisco Matías y Rafael
Lozano. 5 seres que despegaron para llevar ayuda. Al final de este episodio van a ver una corta entrevista a Clemente. Así es que los invito a que permanezcan y la escuchen. Gracias, mis criminautas, por ver los episodios todas las semanas. Me gusta terminar dándole las gracias. Gracias a cada uno de ustedes que le da like a un episodio, que me comentan, que me solicitan episodios. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com. Y sobre todo recuerden que pueden ver todos los episodios por el canal de YouTube de GW5 y escucharlos y por todas las perdónenme, Dios mío, me trabé y escucharlo por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.